escribiendo en el versículo 8 del capítulo 13, nos da una verdad a la cual volvemos reiteradamente para ser enseñados en todo el consejo de Dios, en todo lo que Dios tiene que enseñarnos a cada una de nuestras vidas y poder tener un mensaje creíble. El mensaje del Evangelio, de hecho el mensaje es creíble, el mensaje del Evangelio, pero nosotros poder compartir este mensaje de una manera creíble, ¿sí? Porque podemos ser coincidentes con el mensaje y con lo que nosotros compartimos de ese mensaje, y de esa manera justamente Dios puede utilizar nuestras vidas para ser instrumentos de reconciliación de aquellos quienes no conocen a Dios. Y el versículo 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y como leímos en reiteradas oportunidades, el apóstol Pablo justamente habla de lo que hay en el corazón, de aquello que es lo que realmente contamina al corazón, y habla acerca justamente desde una perspectiva negativa. Dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La experiencia justamente previamente de amar a Dios, ya que el amar a Dios nos ha mostrado el camino en que Dios ha reconciliado consigo al mundo, y esto es el mensaje del Evangelio. Por eso cuando nosotros nos encontramos con Dios, cuando la obra de Cristo cambia nuestra esencia, nuestra naturaleza, no nuestro exterior, no es un adornamiento, sino el cambio de nuestra naturaleza totalmente enlodada, puerca, marrana, como tantas veces lo dijimos, que es justamente lejos de Dios. Dios cambia nuestro corazón es tierno y receptivo, y a partir de esa transformación que Dios hace y que evidencia que somos hijos de Dios, es posible vivir una comunión concreta de fraternidad. Y esto es la realidad a la cual Dios nos expone, más allá justamente de las divisiones que ocurren en este ámbito mundanal. De hecho, la iglesia primitiva, como nosotros hoy en la actualidad, podemos comprender y entender esto en el proceso de acercamiento día con día a la santidad del obrar de Dios. Sabemos que la salvación es algo puntual, ya que Dios en algún momento nos ha salvado. Hemos experimentado el favor de Dios, la obra de Cristo en nuestras vidas, y esto es nuestra experiencia de salvación. Experiencia que en esta mañana, si usted no ha experimentado, sería bueno poder empezar por este punto, porque es ahí donde usted genuinamente tiene un encuentro con Dios. De hecho, ser cristiano o ser hijo de Dios no es estar lejos de Dios o estar cerca de Dios. Ser cristiano o ser un hijo de Dios es estar en Cristo. Y este es el concepto, este es el punto que el apóstol Pablo está desarrollando. No es que dice, bueno, yo estoy cerquita de Dios porque vengo todos los domingos a la iglesia, o yo estoy lejos de Dios porque quién sabe qué. No, ni uno ni otro lo hace cristiano, sino que es estar en Cristo, y esta preposición lo cambia todo, porque es a partir de la obra de Cristo y estar en Cristo donde puedo experimentar ese señorío de nuestro Señor sobre nuestras vidas, que es imposible explicarlo. Mis queridos hermanos, no puedo dar una clase o una enseñanza de 5 lecciones cómo tener el señorío de Cristo. O se tiene o no se tiene. ¿Por qué? Porque es la esencia de estar en Cristo, bajo el efecto sobrenatural de la transformación de nuestro corazón. Esa es la diferencia entre la fe cristiana y todas las religiones del mundo, donde la fe cristiana propone a partir de la obra del Espíritu una transformación en el corazón, una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer sobrenaturalmente, y es transformada nuestra manera de vivir, donde las cosas viejas pasaron, y de aquí en más dice la palabra todas, absolutamente todas son hechas nuevas. Y esa realidad, esa nueva realidad que tenemos en Cristo, no cerca o lejos de, porque realmente no sirve, sino en Cristo,
es justamente lo que permite que nosotros podamos tener esta comunión, primeramente con Él y luego con nuestros hermanos. Por esto es que el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 17 al 22, pues les mostraba, es algo anecdótico nomás, sobre el hecho de el proceso de crecimiento de los hermanos corintios, en donde el apóstol les dice: hermanos, es evidente que ustedes pues dicen que son cristianos porque lo externan de alguna manera, pero pues yo me quedo con el beneficio de la duda porque lo disimulan bastante bien en sus acciones. Sus acciones no son coincidentes con lo que debía haber pasado en su corazón. Y ese es el diálogo de Primera de Corintios. El capítulo 11, de Primera de Corintios, pues entabla esa discusión sobre la base de el servicio o las reuniones de la iglesia en Corinto y cómo no se esperaban a comer el unos con los otros, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que les contaba semanas pasadas que dentro de las iglesias primitivas eran iglesias que estaban en casas unidas unas por otras por un grupo de misioneros itinerantes quienes interconectaban cada una de las iglesias que eran en las casas en el principio? Y esas casas pues se encontraban, cantaban juntos, alababan al Señor, leían el Antiguo Testamento y compartían la Santa Cena. Pero esencialmente los que llegaban primero se comían todo. ¿Y quiénes llegaban primero? Como el apóstol Pablo lo firma en 1 Corintios capítulo 11. Bueno, llegaban justamente aquellos quienes no tenían tantas labores, tantos quehaceres. Eran mayormente los ciudadanos. ¿Se acuerdan? Que dentro de la cultura romana, ser alguien trabajador, alguien laborioso, alguien que se empeña, no era justamente la mejor de las virtudes. El virtuoso era aquel que estaba panza para arriba todo el día. Ese era el ciudadano. El esclavo era el que trabajaba, muy contrariamente a lo que es el día de hoy, ya que la virtud por excelencia es ser un hombre, una mujer muy trabajadora, muy ocupado, ¿no? Y contrariamente en ese entorno, la persona más ocupada era el esclavo, el menos ocupado era el ciudadano, la persona que no tenía que hacer tantas cosas. Y aquellos hermanos, quienes no tenían que hacer tantas cosas, llegaban primero a la reunión o a la casa que donde se congregaban, y ellos no esperaban a aquellos hermanos quienes estaban en condiciones socioeconómicas inferiores. Entonces justamente el apóstol Pablo dice: acá está pasando algo. Esto no es cuestión de hambre, esto es cuestión de ausencia de algo que ustedes dicen tener, pero a la hora de la hora no se hace creíble. Ustedes no son creíbles, mis hermanos, discúlpenme, porque no es coincidente sus hechos con sus dichos. De hecho, del dicho al hecho, pues eso no lo decía Pablo, pero hay mucha sabiduría en ese entorno. Por eso es que podemos entender, como dice el apóstol Pablo, dice: pues os alabaré por esto, ¿qué diré de vosotros? Pues no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. De hecho, fue una fuerte exhortación que al final está dejando traslucir algo que por alguna razón, motivo, circunstancias, si eran hijos de Dios, lo estaban disimulando bastante. Porque estaban más cerquita de ser gente que va a un convivio, come, panza llena, corazón contento, y el que viene atrás, pues quién sabe, que se la arregle como pueda. Parecía más eso que una comunión de fraternidad, un ámbito de relación, de hermandad. Y esto es lo que el apóstol Pablo le está justamente remarcando. Si usted ahora no es el punto del mensaje, pero luego va a 1 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo dice: pues miren, yo tengo un problema con ustedes. El problema es que pues no son espirituales, porque espirituales es alguien maduro.
Tampoco puedo decir que son naturales, porque los naturales serían la gente del mundo. Así que la verdad que tengo que hacer un rubro, tengo que abrir aquí una sección donde voy a ubicarlo a ustedes, hermanos de Corinto. Entonces los pondré como carnales tal vez, como neófitos, como aquellos que son niños espirituales. Tal vez ahí, dice el apóstol Pablo, palabras más, palabras menos, pueda ubicarlos a ustedes, porque tengo ese beneficio de la duda en saber si ustedes realmente son gente creíble y su mensaje es creíble, pero por si fuera peor todavía, si ustedes han experimentado la obra de Cristo en sus vidas. Y dentro de este contexto es donde el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, está dejando traslucir justamente algo que debiese ser parte natural en la experiencia como hijos de Dios. Al final del día, el apóstol Pablo era realista al poder decir, bueno, quisiera que juntos podamos envejecer, quisiera que juntos podamos crecer en amor, comunión, unidad y armonía. Pero honestamente, pues aunque pienso lo mejor, tal vez me preparo para lo peor. Porque entiendo que pudiese, de hecho existe, esa instancia en donde la complejidad del ser humano empieza a justamente distorsionar, producto de su naturaleza, producto del mundo y producto de los mismísimos demonios, pues empieza justamente a torcer aquel camino por el cual nunca debía haberse salido. Entender por sobre todas las cosas que bajo el mundo que nos rodea, bajo la naturaleza de la inercia pecaminosa que tenemos y bajo los mismísimos demonios, es imposible vivir en esta vida sino solo con la llenura del Espíritu Santo. Porque nos perdemos en el camino. Porque el diablo, como león rugiente, está buscando con sus fauces bien grandes, buscando a quien devorar. Y como decíamos meses pasados, semanas, sino el diablo no va a estar devorando a la gente que está en los bares, en los santos, porque son de ellos, ni menos en las iglesias con falsa doctrina, porque están jugando, dando vueltas aburridas en el desierto. Está como león rugiente, tratando de buscar a aquel gente seria que está predicando o está buscando el evangelio, está anhelando seriamente, porque esa es la gente a la cual está justamente el diablo queriendo, pues con sus fauces, buscando a quien devorar. Y justamente ser conscientes de esta realidad es lo que el apóstol Pablo está en cierta medida exponiendo en la carta a los Corintios. Entender que Dios ha reconciliado consigo al mundo. Y el apóstol Pablo, a la luz de esta palabra, le está diciendo que es posible vivir una comunión concreta de fraternidad más allá de toda división que hay en medio de este mundo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 3, en el versículo 26 al 29, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y justamente, aunque usted diga, pastor, este es un himno que cantaban los hermanos en la iglesia primitiva antes de bautizarse, yo le diría sí, pero está mostrando, el apóstol Pablo tomó este himno para mostrarnos, evidenciarnos un mensaje creíble de una transformación profunda en nuestros corazones. Por eso la palabra dice: engañoso es el corazón por encima de cualquier cosa. Y una persona en su sabiduría, como lo exponíamos en su momento, que si bien pues él no tiene una conexión con la fe cristiana, esta persona en su sabiduría pues desarrolla un principio sobre el corazón que bien pudiéramos entender que Dios pudo haberlo iluminado para determinar o tener esta conclusión. Y esta persona, como lo fue Baruch Spinoza, padre de la ética dentro de las escuelas
de ética, ¿no? Pues dice, no queremos las cosas porque son buenas porque las queremos. Dice, siempre se termina construyendo una moral en torno al deseo, a lo que usted está deseando. Y al final del día, el deseo es su voluntad de poder. Al final, lo que dice este, pensador de la antigüedad, dice, que nosotros en nuestro corazón torcido, torcemos las cosas porque no queremos las cosas porque son buenas porque las queremos. Y cuando las queremos, dejaron de ser malas. Nuestro criterio determina lo que es bueno y lo que no es bueno. Y como dice, y el deseo, justamente, es la voluntad de poder. Y esto justamente es lo que, mucho tiempo atrás, la Biblia está desarrollando. En donde podemos ver que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana vida. El corazón es, digamos, la caja, ¿se acuerdan que decíamos? La caja donde están nuestros deseos. Nosotros no podemos seguir a nuestro corazón. De hecho, nuestro corazón, alberga, atesora lo que deseamos. ¿Qué es lo que usted desea? Lo que usted desea al final del día va a ser lo que su corazón va a coger. Lo va a guardar con uñas y dientes. Y entonces podemos entender que su corazón tiene que estar lleno de la palabra de Dios, que Cristo tiene que ser la perla de gran precio en su vida, para que de esa manera su corazón esté atesorando aquello que realmente usted está deseando. ¿Qué desea? Este es el punto. Como hijos de Dios, el apóstol Pablo está llegando a una fibra muy íntima. Lo que ustedes desean al final del día determina lo que ustedes son. Por eso es que el deseo por excelencia tiene que ser una vida entregada a Cristo, y Cristo como la perla de gran precio, como aquel que es todo en todo en cada una de sus vidas. De hecho, el apóstol Pablo, reflexionando en otro contexto en la carta de los Romanos, en el capítulo 13, como leímos, no debáis a nadie sino el amaros unos a otros. ¿Por qué? Porque es necesario entender que de esta manera el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia, exhortación, que nace de un corazón transformado. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esencialmente es la experiencia de nuestro Señor Jesús cuando se encontró con aquella multitud en el monte, y donde documenta Mateo en el Evangelio capítulo 5 versículo 1 al 12, donde Jesús, quebrantado en su corazón por la multitud, dice, cuando vio la multitud subió al monte, y al sentarse él se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba y nos enseñaba diciendo, Macario, bienaventurados los quienes, los pobres de espíritu, los tojos, los mendicantes. Aquí no es un pobre, ¿se acuerdan? No estamos hablando de un pobre que tiene $7.50 la hora, que en Centroamérica eso es un montón, ¿no? Pero aquí 7.50 es lo mínimo. No. Aquí nos está refiriendo a pobres, a lo que usted entiende pobre. El pobre aquí es el tojo, es el mendicante. Pues en español pudiera haber sido mejor, bienaventurados los mendicantes, los mendigos en espíritu. Porque un mendigo, si no le tiene la comida, no come. ¿Me explico? Si aquel mendigo que está, no recibe el sustento de quien le va a dar por misericordia, no come. Y esta es la actitud, el macarismo, la bienaventuranza. Tú eres bienaventurado cuando eres tojo, cuando eres mendicante. Pero no mendicante en el mendicante. Aunque Lucas luego dice que el mendicante tiene valor, es valioso ante los ojos de Dios. Pero Mateo, acá dice, bienaventurados los tojos en espíritu, los mendigos en espíritu. Si usted no tiene esta condición, mi querido, mi querida, usted pudiese estar en esa señal, digamos, en esa duda
existencial de saber si es o no es. Al final del día el apóstol Pablo le acomoda la historia y dice, bueno, tal vez sea los de la mitad, pero no quita, siendo niño, el punto es que el niño no siempre queda niño, o sea, tampoco los excusa, pues, sino que los ubica, pero para ir para adelante, ¿bien? Y justamente está hablando el Señor lo que el apóstol Pablo está refiriéndose en lo que el mensaje creíble de nuestro mensaje que nace de nuestra experiencia con Dios sea realmente creíble. Y justamente dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de los tales es el mendigo, espiritualmente hablando, aquel que pide el maná de parte del Señor. Señor, ten misericordia de mí, de tal es, no será, va a ser, no es el reino de Dios. El reino de Dios acercado para quienes hoy están en este lugar y que tienen esta virtud. Son mendigos. Señor, si no me das hoy comida, me muero. Me muero. Y esto es justamente, iba a decir de inanición, pues de inanición también. Pero hay gente que se muere de inanición por no comer varios días, ¿sí? Y muchas veces lo que come, cuando come, pues lo vomita. ¿Por qué? Porque no le queda nada en el estómago. Pudiese ser, espiritualmente hablando, de que usted hoy tenga un plato que sea, digamos, de proteínas, de calorías, carbohidratos, saludable, y que no lo resista su estómago y saliendo lo vomite. ¿Bien? Espiritualmente hablando, no me vomite nadie aquí físicamente, ¿no? Pero justamente es aquello en lo cual el Señor nos hace vivir día con día. Mendicantes en espíritu, tojos, porque de ellos es el reino. Y esto va conectando con nuestra vida espiritual. No es algo ajeno, no es algo que usted dice, quién sabe, no, es algo real. Señor, está el pastor describiendo mi realidad día con día. Es día con día. Es que necesito de su palabra. Es que la gimnasia, diga conmigo gimnasia espiritual en mi rutina espiritual hace que me fortalezca día con día en la palabra. ¿Se acuerdan que lo decíamos domingos pasados? El venir a la iglesia, el leer la palabra, el cantar, el exaltar al Señor, es una rutina espiritual, tanto así o más todavía que la rutina física que usted tiene para estar bien físicamente. Usted físicamente todos los días hace cierto ejercicio, o si no debiera hacerlo, para cuidar su cuerpo, templo del Espíritu Santo, y cuando usted lo cuida y no lo descuida, porque si se deja, pues vuelve a foja cero. Lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. En lo espiritual usted tiene una rutina espiritual, un ejercicio que hace que usted esta palabra la pueda llevar a su día con día, entendiendo, Señor, es cierto, yo no soy pobre, soy mendigo, y en mi mendicidad de todos los días, tú me das el maná, tú me das el pan. Es que a esta experiencia el apóstol Pablo estaba llevando a los corintios, a la iglesia en Roma, a que la experiencia del amor fraternal no es un dicho del hecho así, bla, 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 sino que tiene que ver con algo profundo que Dios ha hecho en sus vidas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Decíamos, aquellos que no se resisten a no amar. Amo aunque me hayan hecho la vida de cuadrito. Porque como dijimos hasta el cansancio, cuando usted ama está a buena distancia para que un buen trancazo le pegue. Pero bueno, sobredicho, no hay problema, ¿no? Pero bueno, si usted le dio un trancazo, un golpe, porque usted amó y porque realmente estuvo a buena distancia, la palabra dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Experiencia que nace en el corazón de aquel que realmente ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, en que no renuncian a no amar. Pues tropecé con este hermano, pero voy a amar al otro. ¿Por qué? Porque entiendo en que Dios me ha amado de tal manera que ha dado su Hijo, y yo puedo amar de esa manera. Tal vez
en menos términos, pero lo entiendo. Y puedo encontrar aquel abrazo, puedo encontrar aquel hermano que puede darme su hombro y que no me va a violentar, no va a abusar de mí. ¿Por qué? Porque justamente nos conectamos en esta comunidad, no en nuestra capacidad o nuestra fortaleza, sino que nos conectamos en nuestra debilidad. Para conectarse con el Señor hay que reconciliarse con nuestras vulnerabilidades. No necesitamos psiquiatras, psicólogos, psicoanálisis, sino que cuando nos acercamos al Señor, el Espíritu Santo nos muestra nuestra condición. Y en nuestra condición reconocemos nuestra vulnerabilidad. Y en nuestra vulnerabilidad nos reconciliamos con Dios. Y como nos reconciliamos con Dios, también nos reconciliamos en nuestra vulnerabilidad con nuestros hermanos. Bienaventurados los mansos, los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados es parte de esa experiencia en aquellos quienes no son violentos, en que ganan la vida a fuerza de bien, ganan el mal a fuerza del bien. Y esto es lo que dice la palabra. Bienaventurados bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Experiencias que nacen en el corazón de aquel que ha sido transformado por el Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Tienen hambre y sed de dikaiosune. ¿Y qué es dikaiosune? Justicia. Es una perfecta relación con Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de una perfecta relación con Dios, porque ellos serán saciados. No es aquel, ¿se acuerdan que decíamos en esos cuatro estadios? ¿Sí? Aquel que no sabe que no sabe. No. Aquel que dice, bueno, yo reconozco que las cosas pues no las estoy haciendo equivocadamente, y en esa equivocación me doy cuenta que necesito que Dios obre en mi vida. A través del Espíritu le pongo empeño, le pongo fuerza, porque el Espíritu me lo indicó. ¿Y hay una acción humana? La respuesta es sí, hay una acción humana que no es evitable. Hay una acción en la cual usted, una responsabilidad personal, que cuando el Espíritu Santo le muestra su condición, usted empieza a hacer aquellos ajustes. Al final del día afirmamos de que todos somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Todos somos pecadores, pero no todos somos corruptos. El corrupto es aquel que Dios le ha mostrado los cambios que tiene que hacer y no los hace, pero que no los hace. Fíjese, como decíamos semanas pasadas, ¿sabe quién conoce mejor la verdad? Aquel que miente. El que miente conoce la verdad. El diablo es padre de mentiras, pero el diablo, ¿conoce a Dios o no lo conoce? Claro que no lo conoce. ¿Sí? Estuvo muy cerquita de él. Sin embargo, él miente, es padre de mentiras. Cada vez que usted se encuentre con un mentiroso es porque sabe la verdad. Si no, no miente. Se equivoca. Bueno, esa es otra predicación, ¿no? Pero el punto es que justamente aquí podemos encontrar que nosotros tenemos hambre y sed de justicia, de una perfecta relación con Dios. Nosotros no nos mentimos a nosotros mismos porque reconocemos nuestra condición, y en nuestra condición dejamos de poner excusas. ¿Cuántas excusas colocamos para una perfecta relación con Dios? Muchas, ¿sí? Y una mejor que la otra. Pero solamente el mentiroso conoce la verdad. Por eso miente. Por eso pone un sinnúmero de excusas para no afrontar aquella situación. Y dice la palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de una perfecta relación con Dios. Bienaventurados los misericordiosos, elemones. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque ellos recibirán misericordia. Aquellos justamente
que tienen esta característica es lo que resume, que minutos que vienen vamos a detenernos ahí, donde resume la transformación de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice justamente la palabra, la bienaventuranza de este favor nos ayuda a entender lo que realmente debiese ocurrir en nuestro corazón. De hecho, Dios trae perdón para nuestros pecados y siempre será seguido por el poder de amar a aquellas personas que han sido perdonadas por el favor de Dios. Cuando hemos experimentado el perdón de Dios, pues es la evidencia de tener esta misma acción en términos de nuestra comunión con quienes están en nuestro entorno. Y fíjense qué notable, decía un hombre de fe de hace varios siglos atrás, dice, antes, que esto se aplica ahora también, antes teníamos que bautizar a los convertidos. ¿Por qué? Aquellos quienes no eran cristianos, pues se convertían y teníamos que bautizarlos. Y en esa comunión Dios iba obrando en sus vidas e iban siendo transformados a imagen y semejanza de Cristo en lo que es la santificación. Pero ahora hay que convertir a los bautizados. Vale decir, hay mucha gente que ha sido bautizada pero que no es un hijo o una hija de Dios y que viene regularmente a una iglesia y que cree que es un cristiano porque está cerca de, no está lejos de, no, dice, yo estoy cerca de la iglesia, estoy cerca del hermano, cerca de la hermana, cerca del pastor, pero no es estar cerca de Cristo, no, es estar en Cristo, que eso es lo que cambia totalmente la visión. De hecho, en ese entendimiento espiritual empezamos a entender de que la Biblia justamente y la palabra nos va hablando, que es lo mismo, de este mensaje que nace de la transformación profunda en nuestro corazón. De hecho, fíjense que en mucha gente hay una imagen de Dios, de un Dios tirano, un Dios vengativo, un Dios sin misericordia, un Dios espía. Es todas imágenes recreadas en la mente y corazón, aún de diferentes predicaciones. Y de hecho no es una predicación cristocéntrica, bíblica, ya que el Dios en que no cree mucha gente, ese Dios tirano, vengativo y misericordia, espía, ese no es el Dios en que creemos nosotros tampoco. Nosotros no creemos en ese Dios. Nosotros no creemos en ese Dios. Resulta esencial presentar al Dios en que sí creemos. Mis hermanos, estoy convencido que el crecimiento de nuestra iglesia se juega en esto. Si somos capaces de presentar y vivir el Dios en que sí creemos. Y este es el punto en el cual el apóstol Pablo está hablando de el amor que se externa a partir de un corazón transformado. Lo que el apóstol Pablo de alguna forma le está redarguyendo, exhortando, exhortizando hasta quizás a la iglesia en Corinto. Está diciendo, pues, el beneficio de la duda está muy elevado con ustedes, porque no externan lo que realmente están declarando. Y esto, mis hermanos, es solamente cuando la iglesia de Corinto, cuando la iglesia de Roma pueda vivir la bienaventuranza o el macarismo que el Señor Jesús declaraba en el Sermón del Monte. Cuando vivamos de verdad la misericordia en nuestros actos, seremos creíbles cuando hablemos de Dios. Vuelvo a repetir, solo cuando vivamos de verdad la misericordia en nuestros actos, seremos creíbles cuando hablemos de Dios. Bienaventurados nuevamente los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Es que fíjese que esta visión de la misericordia es como una bola de nieve, porque yo fui impactado, fui atravesado por la misericordia de Dios. Y si Dios ha tenido misericordia conmigo, yo he de tener misericordia con mi entorno, independientemente que sea cristiano o no, independientemente.
Y es justamente ese mensaje creíble que hace que haya una genuina transformación. Miren, de donde yo he nacido, el terruño donde yo nací, es un lugar árido, muy árido, y ha venido gente de, los hambriados de la Segunda Guerra Mundial de Europa, ¿no? Y en la iglesia en la que yo tuve el privilegio de poder pastorear hace muchos años atrás, aún soltero, pues había dos matrimonios, dos familias muy grandes, muy viejitos ellos, muy viejitos. Eran los ancianos de la iglesia, eran ancianos por la edad, pero eran ancianos también espiritualmente hablando. Ellos eran gente muy sabia. Y una vez cuando fui a platicar con ellos, ellos me sentaron en su sala, los dos matrimonios, eran 4, ¿no? Eran muy juntos. Y ellos contaban que ellos venían de Italia, venían de su Italia querida y toda la añoranza de su Italia, ¿no? Pero ellos me contaban que ellos eran amigos en Italia y que no eran muy amigos en Italia, eran amigos, ¿no? Que un matrimonio era cristiano, ¿sí? Y el otro no era cristiano. Entonces resulta que el matrimonio cristiano siempre le predicaba al matrimonio no cristiano. Y el matrimonio no cristiano, pues siempre se burlaba del cristiano. Bueno, el tema es que salieron de su natal Italia, llegaron a Sudamérica y se afincaron en una tierra muy árida que estaba cerca de un río. Los europeos, como los centroamericanos, como los hispanos, pues somos muy trabajadores, mayormente los europeos de ese tiempo, y entonces empezaron a armar planicies, lugares así como planicies escalonadas, donde empezaron a plantar, y donde no había nada, plantaron plantaciones de frutos como manzana, un montón de frutos, ¿no? Pero contaba que el cristiano, justamente, agarró y se fue a la iglesia, y le preguntaba al pastor, le decía: pastor, ¿cómo puedo hacer? Con su español medio torcido, ¿no? Tergiversado. ¿Cómo puedo hacer para que mi vecino, mi amigo pueda conocer de Cristo? Y él le decía: ámalo. Haz la vida extra, ya no sé ni cómo decírtelo, pero ámalo. Entonces este hermano contaba la historia y decía: bueno, ¿cómo lo podré amar? Lo cierto es que todas las mañanas, muy temprano, se levantaban, iban hasta el río. No había solo carros para llevar el agua, metían el agua en fontones, lo que fuera, y de esa manera, de muy temprano, empezaban a regar sus parcelas de tierra. Resulta que había una parcela que estaba más arriba y la otra estaba más abajo, más arriba y la otra más abajo, ¿bien? Y la parcela de más arriba era la del cristiano, y la parcela de más abajo era la del no cristiano. Resulta que el hermano cristiano, pues este hermanito, empezó a llenar de agua su parcela, pues para que se llene de agua, empiece a hacer humedad la tierra. Pero resulta que se empezó a dar cuenta de que había una fisura entre su parcela de arriba y que la agüita se le iba a toda la parcela de abajo. Bueno, habrá dicho: habrá habido un problema. Puso en una barricada, puso más así, todo para que el agua solo quedara acá y que no se le bajara. ¿Qué cree? Al otro día lo mismo. Bueno, debo de pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo de mi amigo italiano, mi amigo, ¿no? Al cuarto, quinto día ya se dio cuenta que eso no era casualidad. Se dio cuenta que el vecino se dormía más tiempo, solo hacía un agujero y pasaba todo el agua para este lado. El tema es que se lo platicó con el pastor oró también por él, no sabía qué hacer. Lo cierto es que este hermano la fe agarró y dice: ¿cómo podré hacer la milla extra? Ya sé. Esa noche no durmió, se fue al río y ¿qué cree? Le llenó la parcela a su amigo abajo. Y oh sorpresa, milagrosamente esa noche no se abrió nada de la parcela de arriba. Y una vez que llenó la parcela de abajo de su amigo, después llenó la suya. Y el amigo quedó evidenciado, para encontrar un amigo de esos prefiero enemigo, ¿no?
Pero el amigo, pues, wow, dijo, wow, ¿qué pasó acá? Lo primero que hizo es decirle, ¿cuándo hay reunión en tu iglesia? ¿Cuándo hay reunión? Y ahí empezaron a entablar una relación, se bautizó. Bueno, con el tiempo estos dos matrimonios que eran jóvenes tuvieron hijos, esos hijos crecieron, entre los hijos se casaron, ¿y qué creen? Bueno, ya abrieron la barricada esa, hicieron todo un gran terreno, una gran parcela, producto de justamente esa relación que había comenzado previamente en Cristo, bajo la acción muy maquiavélica, muy malévola del que estaba abajo, ¿no? ¿Sí? Y muy cómodamente se llenaba de agua mientras el otro hacía la labor. ¿Cómo pasa esto? Esto es justamente la experiencia de aquel que ha sido transformado por el poder de Dios. Por eso, mi querido, estoy convencido que es necesario que nuestro mensaje tiene que ser creíble en la medida que la experiencia que ha fluido en nuestro corazón sea aquella a la que Dios ha sido transformada en nuestra vida. Por eso, mis queridos, también estoy convencido que los ateos hacen un homenaje al Dios que no es, porque el Dios que no cree es mejor que no exista. El Dios que no cree. ¿En qué Dios no cree? No, yo no creo en un Dios vengativo, en un Dios tirano, en un Dios sin misericordia, en un Dios espía. En ese Dios no creo. Eso es lo que cree el ateo. Dice, no, yo en ese Dios no creo. Bueno, en ese Dios yo tampoco creo. Yo no creo en ese Dios. Ese no es el Dios en el cual nosotros creemos. Y justamente la palabra nos dice que Jesucristo es el rostro de la misericordia de Dios. Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Mis estimados, el misterio de la fe cristiana parece encontrar este resumen en esta palabra. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Y esto atraviesa nuestras vidas. De hecho, ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su última palabra en Jesús. El Padre rico en misericordia ha revelado su nombre cuando en Éxodo capítulo 34 versículo 6 le dice a Moisés: Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Mis hermanos, la misericordia revela quién es Dios. La palabra nos dice en primera de Juan, nos dice: Dios es amor. Y también podemos decir que Dios es misericordia. Como dijimos, Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. ¿Se acuerdan que hablábamos de la misericordia hace semanas pasadas? Y dijimos que misericordia viene del latín miserere y cardio. Miserere justamente es compasión. Y cardio es, ya sabemos, ¿no? Recardio, recordar, volver a algo a nuestro corazón. Pero como la Biblia no fue escrita en latín, la Biblia fue escrita justamente en griego, la palabra es eleos. Y eleos en griego justamente es un sentimiento que se experimenta ante la desgracia que aflige a otra persona y la acción que brota de ese sentimiento. En otras palabras, me duele que te duela y algo vamos a hacer al respecto. No es que me duele que te duele y bueno, ya está. No. Me duele que te duela, pero algo vamos a hacer. Por eso es que, bueno, si tú pones la otra mejilla, cuando te dan una cachetada, ¿no? Pero tu hermano viene y dice, ¿por qué le estás pegando? ¿Me explico? Dame razones por qué le estás pegando. Porque a mí me duele que le duela. Algo vamos a hacer al respecto. ¿Sí? Y esto es justamente la acción que nos lleva justamente a la palabra a la cual dice la misericordia, eleos. Dios justamente está pues llevándonos a esa comprensión de el rostro justamente del Padre en la misericordia que Jesucristo nos ha mostrado. ¿Se acuerdan que de esa palabra se deriva el término elemones? Elemones viene de la palabra justamente, o la palabra en español es limosna. Y sigue siendo muy actual el poder ayudar a alguien con
algún recurso material, lo sigue siendo, pero no se limita estrictamente a esto, sino que, ¿se acuerdan que la iglesia primitiva tenía, en base a lo que la palabra dice en Mateo capítulo 25, versos 34 al 40, tenía 7 justamente actos de misericordia corporales y 7 espirituales? ¿Se acuerdan? Los 7 corporales eran dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, liberar al cautivo, al inmigrante o a quien esté, dar posada al peregrino y enterrar a los muertos. Y los 7 justamente espirituales tenían que ver con enseñar al que no sabe, dar consejo al que lo necesita, corregir al que yerra o anda chueco, perdonar las injurias, los insultos, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo e interceder ante el Señor por cada persona. Pero te dice, pastor, ¿de dónde sacó estos 7 actos de misericordia corporales? Sencillo. Dice la palabra: entonces el rey, quien es el Señor, dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de comer? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y el medio hermano de Jesús, Santiago, dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, a través de la miserere, cardio, misericordia que Dios ha puesto en mi vida. Me duele que te duela y algo vamos a hacer al respecto. Mis hermanos, ese es un mensaje creíble. El resto sale sobrando. A veces nos hemos encontrado con gente que habla muy bonito, pero sus acciones no son coincidentes. Tanta gente que ha dicho: te amo, pastor, voy a dar mi vida por ti. ¿Sí? ¿Dónde anda? Ahí está. Pero ha pasado usted también. No, contigo ahí. ¿Sí? O sea, no es. Por eso, ¿se acuerdan? Juan 3:16. Que de tal manera amó Dios al mundo que dio. El amor se va entendiendo a partir de conjugar el verbo amor con otro verbo: dar, cuidar, proteger. Y esto justamente da sentido, porque las palabras, ¿qué dice el dicho? Y la palabra dice que por los frutos los conoceréis. Mis hermanos, solo cuando vivamos la misericordia en nuestras vidas, cuando vivamos la verdad, la misericordia en nuestros actos, seremos creíbles cuando hablamos de Dios. De otra manera, lo nuestro cae en una narrativa desgastada de tanta gente que dice que cree en Dios, pero que con sus hechos van borrando con el codo lo que apuntan con sus dedos. Y esto es justamente lo que ocurre, y este es el mensaje que el apóstol Pablo está revelando a la iglesia en Roma. Por cuanto justamente un pecador fue tratado con misericordia, esta es la misma misericordia recibida debido justamente, y esto es lo que debe hacerse exactamente de nuestra parte cuando Dios obra de esta manera. Por eso, mis hermanos, debemos reconocer nuestra necesidad de recibir misericordia. Y cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad de recibir misericordia, estamos aptos o calificados para poder darla. ¿Sí? Si no, acuérdense del ejemplo que hace algún tiempo les he dado sobre ese niño de 7 años, que se acuerdan, sí se acuerdan, ¿no? Los quise ilustrar a un grupito de niños cuando me tocó la escuela dominical,
y les conté la historia del hijo pródigo, ¿sí? ¿Se acuerdan que les conté, no? Y entonces le conté la historia, cómo el hijo menor agarró sus bienes, se fue, pilfarró todo, ¿no? Y después llegó y el padre lo acogió, la visión de Dios como padre. Entonces, Diego mío, entonces el hijo mayor le dice: papá, ¿cómo lo recibes a este? Este es un ingrato, ¿no? Y fíjense que esta parábola queda inconclusa, no termina. ¿Qué creen? Se me ocurrió preguntarle a los niños, ¿cómo terminarían esa historia? Y un chamaquito de 7 años se levanta, un dunamis, no se crean, se levanta y dice: yo, pastor, yo se la termino. Mire, la historia termina así. Resulta que el hijo mayor le pide todos los bienes al padre, así como el hijo menor. Sí. Se los pide todo. Y se va y despilfarra todo el mundo. Y una vez que despilfarra todo el mundo, entiende a su hermano menor. ¡Wow! Le digo. La verdad que para un niño de 7 años, sí la entendieron, ¿no? ¿Sí? A mí me costó también entenderlo. Claro, sí hace sentido. ¿Por qué? Porque el hermano mayor no tenía la capacidad o no había experimentado la misericordia. Porque para él no había hecho nada. Estaba perdido dentro de la casa, pero según él no había hecho nada. Hay gente perdida dentro de la iglesia, que la hay, ¿sí? En la casa del Padre. Pero no debiera ser usted el caso. Usted tiene que tener la capacidad de poder recibir, reconocer su necesidad de recibir misericordia. Debo reconocer mi necesidad de recibir misericordia. Debe reconocer su necesidad de recibir misericordia, porque si no está en la misma condición que el hermano mayor del hijo pródigo. Y no es una buena condición, no es una buena posición. Así que tampoco es necesario que usted se vaya al mundo, ¿sí? Que dé vueltas por Egipto, ¿no? Es un chiste interno entre un hermano y yo, ¿no? Pero no tiene que irse por el mundo, porque por ahí se puede perder en el mundo. No tiene que hacerlo. Puede experimentar la misericordia del Padre estando en la casa del Padre. Y justamente esto es esencial en nuestra experiencia como hijos de Dios. De hecho, como dice el apóstol Pablo, es necesario que nosotros podamos entender esa sentencia: amarás a tu prójimo con misericordia como a ti mismo. ¿Por qué? Porque has experimentado el obrar de Dios en una misericordia maravillosa en tu vida. De entender este principio, tendremos un mensaje cada vez más creíble. Usted dice: pastor, yo no tengo una parcela para llegar. Bueno, no tendrá una parcela, ¿no? Pero usted tendrá diferentes escenarios para externar el amor y la misericordia de Dios. Y cuando usted externe el amor, la misericordia de Dios, el Espíritu Santo lo va a usar como ministro de reconciliación. Mis hermanos, Jesús no vino a hacer política. Vote por Jesús, Jesús sana, salva y hace milagros. Él lo va a hacer, no cabe lugar a dudas. Pero el mensaje no es ese. El mensaje es externar el amor y la misericordia de Dios con la que usted ha sido impactado. Y cuando usted hace esto, nadie se resiste a que un plato de frijoles usted le dé, a un vaso de agua, a una necesidad que esté en su entorno. Va a hacer que su mensaje se vuelva cada vez más creíble, a que escuche, no con el oído que entra por aquí y sale por acá, sino que escuche de verdad. La gente necesita ser escuchada. Y cuando usted escucha con el corazón, la gente no es tonta, se da cuenta que hay alguien que lo valora, lo tiene en cuenta. Porque usted ha sido valorado, ha sido tenido en cuenta por el Dios del universo. Y si no es su caso, si usted tiene que hacer correcciones, si usted no considera que usted es un mendigo, no, yo soy solo pobre, a esa altura, pobre nomás,
Y como pobre tengo en mi pobreza pues 7,50 en la bolsa y compro mi comida. No se trata de eso. Tiene que ser mendigo. Si no el Señor me da de comer, no como. Y si no como, me muero. Señor, dame o me muero. Dame o me muero. Experiencia que el Espíritu va poniendo en nuestra vida. Y si esto no fuera su experiencia, mi hermano, esta es la mejor oportunidad de decir: Señor, hay pecado que está en mi vida. ¿Os acuerdan que el aceite y el agua no se mezclan? Dios no respalda una vida que lleva pecado. No hay respaldo de Dios. Es tiempo de reconsiderar su vida, reconciliarse, dejar de mentir, porque usted sabe la verdad. Y es ahí donde, en términos reales, el Espíritu Santo empieza a hacer una obra real, en donde también el mensaje ha de ser creído. Amén. Vamos en nuestro rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú, en tu infinito amor y misericordia, nos llevas a el punto donde tú has obrado en nuestras vidas en misericordia y cambio. Padre, te damos gracias por ello. Te rogamos que esta palabra pueda penetrar lo más profundo, producir un cambio radical en nuestra vida, y podamos, Señor, vivir en el centro mismo de tu voluntad, sabiendo que el conocimiento de la verdad nos hace libres, porque tú eres una verdad que está por fuera, independientemente de lo que sintamos. Padre, nos sometemos y sujetamos a esa verdad y hacemos aquellos cambios que debemos hacer, cambios profundos que nos llevan a una mayor comunión contigo. Gracias, Padre, porque nos muestras, nos enseñas que tu Hijo es el rostro de tu misericordia, que tú tuviste misericordia y queremos ahondar en ella, y en esa comunión, Padre, ser proclamadores de tu gloria. Pero, Padre, te ruego por aquellos quienes todo esto les ha hecho notar que están o lejos de ti o están muy cerca de ti, pero no están en ti. Y yo te ruego por aquellos quienes hoy no están en ti, que hoy puedan encontrarse contigo, exponiéndose su palabra, tu palabra, y que tú, Señor, obres en sus corazones para salvación. Mi estimado amigo, hermano, amigo, si usted tiene esa convicción de pecado, que está lejos de Dios, que su corazón está totalmente enlodado, es la evidencia que usted no es un hijo de Dios. Evidencia es que usted se alimenta del mundo, se engorda del mundo y que viene aquí con una culpa tremenda. Pero no significa que eso sea un cristiano, porque Dios quiere cambiar su corazón. Y si en esta mañana usted reconoce que está lejos de Dios y que no está en Cristo, porque usted alimenta su corazón con basura y esa basura lo alimenta, lo pone un poco con culpa, pero lo alimenta. Este es el momento de pedirle perdón a Dios por sus pecados. Pídale perdón con sus palabras, con las mías. Señor, te pido perdón por mis pecados. Señor, te doy gracias porque me has visto, porque tu gracia se ha vuelto irresistible en mi corazón, Señor, y hoy me vuelvo a ti en arrepentimiento y fe. Te pido perdón por mis pecados, cada uno de ellos. Usted puede enumerarlos. El Espíritu Santo es aquel que lo convence de juicio, de pecado. Y es en este punto donde solo usted y Dios están, reconciliándose usted con el Padre. Padre, ministra, derrama de tu gracia y bendición, tanto aquellos que hoy se encuentran primeramente contigo, como aquellos que hoy rectifican sus pasos para vivir en el centro de tu voluntad. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús.